Muy bien, entonces seguimos del ejercicio anterior donde dijimos que la distancia era 1.7 metros, pues haría falta escribir la respuesta. Entonces la respuesta quedaría la distancia debe ser 1.7 metros, o podría ser la distancia máxima en la que puede ser detenido, pues sería 1.7 metros. Y ahí está. Y pues esa sería la respuesta. Va. Seguimos con el otro. Dice el lanzamiento de un transbordador espacial. Ese es bien importante. Dice durante el lanzamiento el transbordador espacial pesa 4.5 millones de libras una vez lanzado, partiendo desde el reposo. Esas son cosas que tienen que prestar atención. Miren, partiendo desde el reposo, ya ahí ya me está dando un dato. Que es que la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Dice, tarda 8 segundos. 8 segundos, ahí que tengo yo, ya tengo un tiempo. En alcanzar los 161 kilómetros sobre hora. 161 kilómetros sobre hora, que es ahí, una velocidad. Y al final del primer minuto, ¿sí? Al final del primer minuto, su rapidez es de 1610 kilómetros sobre hora. Tengo otra velocidad. Pero esta es al final del primer minuto. Entonces me dice el ejercicio, ¿cuál es la aceleración media en metros sobre segundo del transportador? Y me da 3 literales o 3 subliterales durante los primeros 8 segundos, entre 8 segundos y al final, bueno, entre 8 segundos y el final del primer minuto. Entonces vamos a hacer el dibujo de esto y lo vamos a dividir entre los instantes de tiempo que me da el ejercicio. Es decir, yo voy a analizar el movimiento primero durante los primeros 8 segundos, ¿sí? Y luego voy a ver el movimiento entre los 8 segundos y el final del primer minuto. Ahí está. Entonces yo voy a analizar el movimiento en 2 instantes de tiempo para responder a la pregunta. Luego vemos el literal B. Pero vamos a hacer el dibujo. Supongamos que tenemos acá vamos a hacer como que nuestro transportador en realidad sea una nave. No es una nave, pero vamos a simplificar. Entonces tenemos el transportador que va a salir y dice que parte del reposo. El transportador va a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero como parte del reposo tenemos que su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? 0. Muy bien. Dice que tarda 8 segundos en alcanzar los 161 kilómetros sobre hora. Entonces vamos a adelantar acá, por aquí. Y aquí no. Por aquí. Bueno, vamos a hacerlo más arribita por acá. Sí. Es decir, en este acá han pasado 8 segundos. T igual a 8 segundos. Pero ya después de 8 segundos, pues aquí ya la velocidad ya no es de 0, sino que de 161 kilómetros sobre hora. 161 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Ese es el instante. Eso es lo primero que yo voy a analizar. ¿Sí? Se fijan, durante el lanzamiento del transportador espacial, este 4.5 millones de libras ahorita no me sirve. O a veces son distractores. Una vez lanzado, partiendo desde el reposo, yo dibujo la situación. Acá va a ir el transportador, parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Tarda 8 segundos, es decir, en 8 segundos, pues ya alcanza la velocidad de 161 kilómetros sobre hora.
me dice cuál es la aceleración media en metros sobre segundo durante los primeros 8 segundos. Por eso yo voy a analizar solo lo que pasa en los primeros 8 segundos. Para responder a este literal. Entonces yo estaría respondiendo al literal A, pero al I. Va. En ese caso, tengo que los datos son la velocidad final, es decir, al pasar los 8 segundos son 161 kilómetros sobre hora. La velocidad inicial yo sé que es 0. Y el tiempo pues me dice que son 8 segundos. Pero ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Que yo calcule la aceleración. La aceleración durante los primeros 8 segundos y luego entre los 8 segundos y el final del primer minuto. Pero esa es la situación durante los primeros 8 segundos. Bien. Acá yo sé qué ecuación es la que voy a ocupar. La lógica me dice que ocuparía la ecuación de velocidad final. Tengo dos opciones, o convierto ahorita o después, pero en ese caso yo esos 161 km sobre hora, y como da el detalle que me pide la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, pues yo voy a convertir. Sí, vamos a convertir. Convertir los 161 km sobre hora a metros. Acá ya no pinta. Ah, ya sé por qué no pinta acá. Ah, bueno, no lo puedo quitar. A metros sobre segundo. Sí, esa es la tarea. Convertir los 161 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Y para ello pues solo voy a multiplicar la cantidad que tengo de kilómetros sobre hora por el factor de conversión. Es decir, voy a hacer 161 por 0.2778. Eso me da 161 que esta pluma falla. Esto me da que eso es igual a 44.7 metros sobre segundo. Entonces yo ya tengo que esto de acá es la velocidad. Entonces yo ya convertí mi velocidad final, que estaba en kilómetros sobre hora, a metros sobre segundo. Y hoy voy a ocupar la fórmula de velocidad, que me dice que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso yo ya tengo la velocidad final, la velocidad inicial, tengo el tiempo, pero la aceleración no, entonces voy a despejar aceleración. Me quedaría velocidad menos velocidad inicial. Me cae mal esto. Igual a aceleración por el tiempo, pero quien me interesa a mí es la aceleración, entonces tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Igual a aceleración, y esto pues es igual a la velocidad, que era 44.7
metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que era 0, entre el tiempo, que el tiempo es 8 segundos, y eso va a ser igual a que la aceleración es igual a 5.58 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora tengo que ver cómo llegamos, vean, de metros sobre segundo a segundos. Entonces voy a trabajar las unidades por acá. Queda que tengo metros sobre segundo, lo voy a poner acá. Metros sobre s a la menos 1 entre segundos. Entonces esto es igual a m a la s a la menos 1 menos el exponente de la s de abajo, que sería ¿cuánto? 1. Y eso es igual a m a la s, signos iguales se suman y conservan su signo. Bueno, números de igual signo se suman, es la ecuación. Me queda m a la s menos 2. Y los exponentes negativos los puedo pasar abajo. Me quedaría igual a metros sobre segundo al cuadrado. Y así es como llego. Entonces, durante los primeros 8 segundos, que es lo que me pedía, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración del transportador durante los primeros 8 segundos? Pues la aceleración durante los primeros 8 segundos es 5.58 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a añadir la respuesta. La aceleración en los primeros 8 segundos es de 5.58 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya completé el ejercicio A del subliteral I. Hoy tengo que completar el siguiente, que me dice entre 8 segundos y el final del primer minuto. Entre 8 segundos y el final del primer minuto. Bueno, fíjense que acá cambia, ¿ya? Porque aquí es durante 8 segundos, ¿sí? Que acá es del tiempo 0 a 8 segundos. Y ahora me pide de 8 segundos y al final del primer minuto. Y aquí está la situación. A los 8 segundos, ¿qué velocidad lleva? A los 8 segundos lleva 161 kilómetros por hora, que en metros sobre segundo es 44.7. Entonces vamos a ponerlo acá para que quede más claro. Sí, a los 8 segundos su velocidad hoy es, bueno, sería la misma, 44.7 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que lleva en el tiempo de 8 segundos. Y hoy me pide entre los primeros 8 segundos y el final del primer minuto. Pero el ejercicio también me dice que al final del primer minuto la rapidez es de 1610 kilómetros sobre hora. Entonces, vamos a dibujarlo. Esta era de 0 a 8 segundos. Lo vamos a poner acá. De 0 a 8 segundos. Y lo vamos a hacer de 8 segundos al final del primer minuto. De 8 segundos al primer minuto vamos a poner. Bien, entonces hacemos el dibujo de nuevo, pero hoy ya va a ser inicia en los 8 segundos. Entonces en los 8 segundos pues ya nuestra nave ya estaba en el aire.
¿sí? Acá tenemos t igual 8 segundos. Y acá ya tenía una velocidad de 44. Una velocidad de 44.7 metros sobre segundo. Y como me dice al final del primer minuto, pues también tengo que dibujar la situación al final del primer minuto. Voy a borrar aquí que me estorba. Al final del primer minuto, pues mi nave obviamente iría más lejos, ¿sí? Y aquí ya es al final del primer minuto. Y el ejercicio me dice que ya al final del primer minuto la velocidad es de 1610 km sobre hora. Entonces acá yo tengo que la velocidad ya es de 1610 km sobre hora. Hay algo más. Como yo estoy viendo de 8 segundos al final del primer minuto, esta velocidad que antes era la velocidad final, porque era de 0 a 8 segundos y hoy es de 8 segundos al primer minuto, hoy esta se convierte en mi velocidad inicial. Y la velocidad final sería igual a 1610 kilómetros sobre hora. Ya esto es al final del primer minuto, ¿sí? Entonces ya a los 8 segundos lleva esta velocidad, pero como hoy estoy analizando otro tramo del movimiento, de 8 segundos a 1 minuto. Entonces hoy la que antes era mi velocidad final, como estoy como digamos en la continuación, pues hoy es mi velocidad inicial y mi velocidad final pues es otra, ¿ya? Es como que habíamos descrito hasta acá, ¿verdad? De 0 a 8 y nos quedamos acá. Entonces hoy vamos a continuar de aquí para allá. Pero como hoy es la continuación, pues la que era mi parte final, hoy va a ser mi parte inicial. Sí. Entonces me dice entre los 8 segundos y el final del primer minuto. Tengo que calcular esa aceleración también. Pues de nuevo, saco los datos. Y los datos son que la velocidad inicial es de 44.7 metros sobre segundo. La velocidad, de repente es esos rayones de la nada. Y hace eso también que se va de un solo. La velocidad final es de 1610 kilómetros sobre hora. Y aquí me dice que esto es al final del primer minuto. Al final del primer minuto. Entonces yo voy a suponer que acá, como es al final del primer minuto, pues mi tiempo va a ser ¿cuánto? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Entonces acá yo voy a suponer que el tiempo es igual a 60 segundos. Bien. Sí, me quedé aquí en 8 segundos con esta velocidad al final del primer minuto, es decir, en un tiempo de 60 segundos. La velocidad es de 1610 kilómetros sobre hora. Y estoy sacando los datos, velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Pero ojo, que no es el tiempo de 8 ni el tiempo de 60, sino el tiempo que ha transcurrido. De 8 segundos a 60 segundos. ¿Cómo sé cuánto es ese tiempo? Fácil. 60 menos 8 da como resultado 52. Entonces, entre este y este, ¿cuántos segundos han pasado? 52. Por lo tanto, mi tiempo sería de 52 segundos. No necesito despejar porque ya lo había hecho acá, en el otro. Entonces lo que voy a hacer es ocupar la misma ecuación que ya había llegado
me queda que velocidad menos velocidad inicial entre el tiempo es igual a la aceleración. Solo que hoy cambia, ¿verdad? Tengo que convertir esos kilómetros sobre hora a metros. Y lo mismo, 1610 por 0.2778 me da que esta velocidad en metros sobre segundo es de 400. Qué feo ese 4. 447 447.2 metros sobre segundo. Ya tengo mi velocidad en metros sobre segundo y pues a sustituir, ¿no? Me quedaría 447.2 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que en este caso era velocidad inicial, que era 44.7 metros sobre segundo. Todo esto dividido entre el tiempo, que era 52 segundos. Y eso pues me va a dar la respuesta. Ingreso a la calculadora. 447.2 menos 44.7 entre 52. Y eso da como resultado 7.74. 7.74 metros sobre segundo al cuadrado. No necesito hacer el análisis dimensional porque ya lo hice lo mismo acá en el primer enunciado. Bien, entonces la aceleración entre los primeros 8 segundos y al final del primer minuto ya es de 7.74. Lo voy a escribir acá. La aceleración entre los primeros 8 segundos y el final del primer minuto es de 7.74 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Ya respondí entonces el siguiente literal. Y dice, suponiendo que la aceleración es constante durante cada intervalo, ¿qué distancia recorre el transbordador? O sea, supone que dice literal B. Suponiendo, dice, que la aceleración es constante durante cada intervalo, ¿qué distancia recorre el transportador? Y durante los primeros 8 segundos y durante el intervalo de 8 segundos a 1 minuto. Prácticamente nos dice qué distancia recorre en ese instante y qué distancia recorre en ese otro instante. Lo voy a hacer aquí a la par porque ya tengo este cúmulo de datos. Voy a añadir el valor de aceleración. Ahorita estoy con el primer instante de 0 a 8 segundos. Entonces me pide qué distancia recorre en ese instante. Entonces acá tengo los datos, solo que hoy voy a añadir el valor de la aceleración, ¿verdad? Que fue el que encontré. Igual a 5 puntos. Bueno, lo voy a añadir en otra parte para que no se confunda aquí. Encontré que la aceleración en ese instante era de
5.58 metros sobre segundo al cuadrado. Me está pidiendo qué distancia recorre, o más bien la ecuación de distancia, pues tengo que es x. Vamos a hacer una línea acá para que no se confunda. Tengo que la ecuación de distancia es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, como es el inicio del movimiento, pues yo tengo que, por ejemplo, el x inicial se hace 0. Como parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Y por ende ese término es 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces me queda que x es igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso es igual a un medio de la aceleración que sería 5.58 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sería 8 segundos por elevado al cuadrado. Y esto me va a dar la distancia que recorre durante los primeros 8 segundos. Metiendo eso a la calculadora, tengo un medio de 5.58. No olviden elevar los segundos al cuadrado. Me da que la distancia que recorre ahí es de 178.56 metros. Nuevamente tengo que explicar cómo llego a metros. En este caso tengo las unidades, ¿verdad? Tengo metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por segundos, pero como salen al cuadrado. Acá pues fácilmente puedo ver quiénes se van, ¿sí? Estos de acá se hacen 1. ¿Y qué es lo único que me queda? Metros. Bien, entonces la respuesta sería la distancia que recorre es de 178.56 metros. Ahí está. Podría decir la distancia que recorre en los primeros 8 segundos es de 178.56 metros. Sí, sería lo más correcto, pero ya el video está bien largo. Siguiendo, pues me dice que también encuentre la distancia, ¿sí? ¿Qué distancia recorre durante el intervalo de 8 segundos a 1 minuto? Es decir, ¿qué distancia recorre acá? ¿Sí? ¿Cuál es la distancia que recorre en este tramo, ya? De 8 segundos a 1 minuto. Pues lo mismo, solo que hoy voy a añadir los datos. Yo les aconsejo que lo intenten ustedes y luego vean la solución. Le den pausa al video y luego lo hagan y luego pues comprueban los resultados. ¿Ve? En este caso yo voy a añadir la aceleración, que era de 7.74 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a añadir la línea divisoria también. Ahí está. La aceleración en este tramo fue de 7.74 metros sobre segundo al cuadrado. Y la misma lógica, ¿no? La ecuación x igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá hay una diferencia. En el anterior, como partía del reposo, la velocidad inicial se hacía 0. En este caso, pues como en este tramo aquí ya lleva velocidad inicial, entonces acá
Y otro detalle, me pide la distancia que recorre de los 8 segundos al final del primer minuto. Entonces, por lo tanto, mi posición inicial, ¿dónde estaría? En este caso, mi posición inicial estaría acá. Y asumiría que es 0, porque me pide solo de aquí hasta acá. Entonces es nada más 0. Posición inicial vale 0. Es el único elemento que se hace 0. Se hace 0 y me queda que x es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo me queda que x es igual a velocidad inicial, que era 44.7 metros sobre segundo. 44.7 metros sobre segundo por el tiempo, que eran 52 segundos. Me cae mal que se haga de lado. ¿Dónde está? Aquí está. Más 1/2 de la aceleración, pero la aceleración dijimos que era 7.74 metros sobre segundo por el tiempo al cuadrado, que sería 52 segundos al cuadrado. Bien, metiendo todo esto a la calculadora, llegaríamos a